Bueno, cuando hablamos de la luna, estamos hablando de emociones, estamos hablando de protección, estamos hablando de refugio, estamos hablando de nutrición. Como mujeres, por ejemplo, también la luna está hablando de nuestro linaje femenino, de las mujeres de nuestra familia, de nuestro clan familiar, de todas nuestras memorias uterinas, está hablando de pertenencia, está hablando de protección, ¿sí? Entonces, la luna, por ejemplo, en astrología viene a hablarnos acerca de nuestras necesidades emocionales. Viene también a representar nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? Y cuál es la imagen que yo tuve de ella también en mi vida. O otro miembro de la familia que también pudo haber representado también ese rol materno en mi vida. Para muchos pudieron haber sido sus abuelas, para otros el papá, para otros un hermano, ¿cierto? Y ese rol materno con el cual nosotras vamos creciendo y vamos conectándonos con nuestras emociones, pues es un tema muy importante que, que necesitamos descubrir, que necesitamos conocer, y son recursos de autoayuda que en nuestra propia cotidianidad es muy importante empezar también a develar. La energía que presenta el vínculo de la luna, en este caso el vínculo de la madre, es muy importante. Primero porque es la primera energía femenina con la cual nosotros conectamos, no solamente desde el vientre, sino también en nuestra niñez. Sentir que nuestras necesidades son satisfechas es muy importante para el desarrollo de nuestros vínculos. Asimismo, como sentir que hubo algo que no recibimos de nuestra madre o que nos hizo falta, pues también empieza a pesar dentro de esos vacíos emocionales que comenzamos también a evidenciar cuando nos relacionamos con otras personas. Así que antes que cualquier cosa, sería muy interesante que cada una de ustedes pudiera identificar cuál es su luna, ¿sí? ¿Cuál es su signo lunar? La ubicación de nuestro signo solar, de nuestro signo lunar, perdón, nos puede hablar muchísimo de quiénes somos en realidad, ¿sí? De qué es lo que necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos amadas, para sentirnos tranquila. Y cuando comenzamos a observar esas cualidades lunares, podemos entendernos mucho más a nosotras mismas, ¿sí? Y también sobre todo lo que buscamos en los demás para sentir también lo mismo. Es una necesidad que comenzamos a replicar a través de nuestra vida, a través de nuestras relaciones, ese vínculo primordial con nuestra mamá. Y, y cuando hablamos de madres, estamos hablando pues del ser más importante de nuestra vida, pero que a nivel emocional pues marca todo un destino y cada necesidad va perpetuando también todas esas necesidades en nuestra vida. Entonces, bueno, Gilla Marín nos dice que es luna en Libra, ¿sí? Xiomara, que es luna en Acuario, súper, que puedan saber cuál es su signo lunar. Eso les va a ayudar muchísimo también para que puedan entender toda la información que les traigo el día de hoy. La idea es que comencemos un viaje. Yo las voy a invitar a que hagamos un viaje a través de la luna, a través de la luna, por los signos, para que empecemos a conocernos, para que empecemos a identificar que todos tenemos una manera distinta de amar, que todos tenemos una manera distinta de expresar ese amor y que todos tenemos unos intereses y unas necesidades completamente distintas al otro y que muchas veces eso es lo que no logramos entender de la forma de ser del otro, de la forma de expresar el amor de la otra persona. Y nos vamos encerrando en unos conceptos de querer recibir lo mismo que damos nosotras. Y cuando comenzamos a observar que todos somos un mundo completamente distinto, que nos expresamos de formas distintas y que eso no quiere decir que amemos menos o más, pues eso nos va a ayudar muchísimo también a comprender al otro dentro de esa relación. Sea una relación de pareja, o sea una relación madre-hijo, o sea una relación entre hermanos, entre familia, entre amigos. A veces somos mucho más flexibles con nuestros amigos, pero con nuestra familia no tanto, nos cuesta mucho más entenderlos. Entonces espero que este viaje que vamos a iniciar en este ratico pueda darles un poco de claridad
y que puedan también ayudarles a comprender a otras personas en su forma de amar y en su forma de entregar el amor. Y también que empecemos a hablar también de qué nos choca según esa luna, ¿sí? Qué nos molesta, y eso nos va a ayudar también en ese proceso de autoconocimiento. Quiero invitarlos también para que cuando termine este live puedan ir al link en la bio de mi cuenta en Instagram. Hay algunos recursos gratuitos donde van a encontrar un PDF de rituales de luna y ahí van a tener también un paso a paso para que las personas que no sepan cuál es su signo lunar pues también puedan descubrirlo, ¿sí? Así que también quiero que puedan dejar todas las inquietudes que tengan en el chat y a medida que vamos conversando, pues también podamos ir desarrollando y aclarando todas esas dudas y esas inquietudes. Entonces vamos a iniciar haciendo un viaje muy especial a través de las lunas por cada uno de los elementos. Los elementos que son fuego, agua, tierra y aire. Cada luna, de acuerdo a su signo zodiacal y de acuerdo a su elemento, pues tiene unas características similares, ¿sí? Fiorella, si tú no sabes cuál es tu signo lunar, lo que puedes hacer es que puedes entrar a la página de astro.com, ¿sí? O de cartanatal.es, ingresar todos tus datos, es decir, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento y hora exacta de nacimiento, y ubicar el símbolo de la luna en qué casa zodiacal o en qué signo zodiacal está ubicado, y ya simplemente con la información que vamos a entregar en este live pues vas a poder conocer y profundizar un poco más en esa luna. Entonces vamos a iniciar este viaje con las lunas de aire, ¿sí? Las lunas que corresponden, por ejemplo, a los signos zodiacales que tienen que ver con Géminis, que tienen que ver con Libra, y que tienen que ver con Acuario. Son lunas que conectan el amor a través de un estado mental, ¿sí? Son muy, muy mentales y se sienten cómodas hablando, se sienten cómodas expresando sus opiniones, expresando su sentir, sintiéndose escuchadas. Entonces son lunas que normalmente vamos a encontrar en personas que les gusta, obviamente, conectar con otras personas, que les gusta socializar, que les gusta aprender cosas nuevas, aprender cómo funciona todo en el mundo, ¿cierto? Y parte de ese ejercicio también, pues tener ideas en común, ¿cierto? Este tipo de lunas, por ejemplo, necesitan saber desde ese foco mental qué es lo que sucede y cómo sienten, ¿sí? Estas lunas, por ejemplo, necesitan racionalizar sus sentimientos, ¿sí? Necesitan encontrar eso que justifique el por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Entonces, de alguna manera, son lunas que quieren entender todo desde la mente. Y dentro de los vínculos y las relaciones, son personas que constantemente están preguntando y cuestionando absolutamente todo porque necesitan llegar como al fondo de ese asunto para poderlo entender, incluyendo sus emociones. Entonces no es un campo emocional que normalmente se dediquen a sentir y a explorar desde ese sentir, sino que lo observan desde un foco mental. Entonces son lunas, por ejemplo, que también tienen un desapego emocional, ¿sí? Entonces les va a molestar muchísimo ese exceso de sentimentalismo o el exceso de dramatismo. Son personas que tienden a parecer muy frías. Y si hay algún exceso de sentimentalismo en el aire, son personas que tratan de minimizar muchísimo esa expresión afectiva y lo ubican muchísimo desde la objetividad y desde la practicidad mental, como tranquila, todo tiene una solución, pero no llores. Es decir, tratando normalmente de evadir también, digamos, esa conexión emocional, porque estas lunas de aire pues hacen parte de un elemento que es muy desapegado en ese nivel emocional. Y como quieren entenderlo todo desde la mente, entonces constantemente van a cuestionar y van a hacer preguntas y siempre van a tratar de comunicar sus sentimientos es a través de las palabras, ¿sí? Ese va a ser, digamos, como el canal más importante. Una de las cosas que más choca a estas lunas de aire es la restricción de su propia libertad. Son lunas que necesitan mucho espacio, son lunas que necesitan mucha libertad y también, digamos,
todo el tema de la rutina, ¿sí? Porque estos signos de aire necesitan curiosidad, necesitan explorar, necesitan la novedad. Entonces la rutina cuesta mucho para estas lunas. Entonces son lunas que van a necesitar, para poderse sentir tranquilas y seguras, aire, ¿sí? Salir, disfrutar, relajarse, salir muchísimo, digamos, de entornos que los haga sentir muy, muy encerrados o enjaulados, o esclavizados a una tarea durante muchísimo tiempo. Normalmente van a intentar, digamos, salir de ese tipo de estados porque tienden a ser muy, muy dispersos. Y estas son características que pueden adoptar, por ejemplo, también independientemente si somos adultos o niños, ¿sí? Cuando los niños, por ejemplo, también tienen este tipo de luna, necesitan muchas actividades, muchas manualidades, necesitan una constante novedad en su quehacer y en su día a día, y van a necesitar también espacios de soledad para sus propias descargas emocionales. Son personas que con estas lunas de aire tienden a ser muy sociales, pero también van a necesitar muchos momentos donde necesiten estar solos y hacer lo que necesiten hacer cada uno de ellos. Entonces, es una de las lunas que más racionalizan los sentimientos y que más racionalizan las experiencias de su vida. Cuando no lo pueden entender desde la mente es cuando se preocupan, cuando se estresan y empiezan a generar estados de ansiedad, porque no logran entender desde la mente qué es lo que está sucediendo y les cuesta hacer esa conexión emocional. Bueno, para las personas que van llegando, estamos hablando hoy de la luna y cómo algunas características de esa luna es muy importante empezar a conocerlas para saber qué es lo que necesitamos, lo que nos hace sentir bien, y sobre todo para empezar también a identificar cómo estas lunas van expresando su amor también de diferente manera. Acabamos de hablar de las lunas de aire, unas lunas muy, muy mentales que se comunican el amor más a través de las palabras, ¿sí? Entonces es muy posible también que les cueste gestar, es decir, que les cueste expresar en gestos ese afecto, o de otras maneras, porque su canal principal es a través de las palabras. Cuando hablamos, por ejemplo, de lunas de fuego, estamos hablando de lunas de aire, de lunas de Aries, lunas de Leo y lunas de Sagitario, ¿sí? Lunas del elemento fuego que conectan con todo lo que tenga que ver con la aventura, todo lo que tenga que ver con el movimiento, con el riesgo, con la toma de acción, con liderar cosas. Es decir, son unas lunas muy intensas, muy apasionadas, son muy sexuales, son muy románticas también, necesitan mucha atención, necesitan ser el centro de atención, necesitan ser vistos, ser necesitados, ser tenidos en cuenta, y también sentirse muy especiales para la otra persona, saber que existen para el otro. Y también son lunas que necesitan hacer lo que quieren, ¿sí? Son personas que necesitan sentir que tienen toda la libertad también y el impulso para expresarlo y para desarrollarlo como quieren. Especialmente lo que es la luna en Aries es muy mandona, ¿sí? Es muy, muy mandona, y esa es su forma también de demostrar amor al otro, ¿sí? Diciéndole lo que tiene que hacer, cómo lo puede hacer mejor. Las lunas de fuego, por ejemplo, en nuestra vida son muy importantes porque son quienes nos dan entusiasmo, nos motivan, nos dicen, venga, no tenga miedo, hágale, no lo piense tanto. Entonces nos mueven y nos movilizan de nuestra zona de confort. Y empiecen ustedes a identificar en su entorno, si tienen una amiga, o si tienen a su papá, o si tienen a su hermano, que tenga una luna en signo de fuego, son súper entusiastas, son súper positivos, tienen una energía propia que a veces cuesta llevarle el ritmo a estas lunas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situaciones que les pueden chocar a estas lunas, hablamos del control, ¿sí? No les gusta ser controlados, no les gusta que los manden, ¿cierto? Ellos son los nacidos para mandar y para liderar de distintas maneras nuestra vida. Entonces no quieren recibir órdenes, no quieren sentirse controlados o dominados, necesitan ser libres también en ese sentido.
Y también en un aspecto muy, muy parecido también a las lunas de aire, también necesitan su espacio para poder nutrir su individualidad y su autonomía, ¿sí? Son lunas maravillosas porque estas lunas de elemento fuego nos permiten reencontrarnos también con esos deseos sin pensarlo tanto, sin simplemente aguardar a cuando sea el momento perfecto o si estamos preparadas para desarrollar algo, no, simplemente son lunas, personas a través de estas lunas de fuego que vienen a movilizarnos en algún aspecto de nuestra vida. Y desde ahí es como comenzamos también a entender esos procesos personales y esos regalos de la divinidad cuando nos envían personas que nos ayudan también a salir de esas zonas limitantes, a salir de esas zonas de confort y a hacer las cosas distintas a como las hemos hecho siempre y vienen a motivarnos desde ese sentido. Entonces, espero que de ahora en adelante al menos parte de lo que pueda dejar este live es que comiencen a observar la luna en sus seres queridos y en las personas que acompañan su vida, más allá como ese astro que aparece en el cielo y que observamos mayormente en luna nueva o en luna llena, que observemos esa luna en nosotros, que la observemos desde nuestras emociones, desde nuestra forma de amar, de cómo compartimos y creamos esos vínculos con el otro. Que sea una nueva forma de observar esa luna en nosotros, porque cada uno de esos planetas que está en el universo está también dentro nuestro y se expresa también a través de unas emociones, de unas energías angelicales, de un sentir muy, muy, muy importante. Continuemos con las lunas de signos de tierra. Las lunas de signo de tierra que tienen que ver con Tauro, que tienen que ver con Virgo, que tienen que ver con Capricornio. Precisamente este elemento tierra son de personas que ya traen una conciencia integrada del trabajo. Son personas que vienen a materializar. Entonces, cuando hablamos de las lunas de tierra, estamos hablando de personas que demuestran su amor y que demuestran que aman al otro y que le importan es a través de hacer algo por el otro, ¿sí? Entonces son de las lunas más serviciales, son de las lunas más comprometidas, son las lunas más trabajadoras, son las lunas que necesitan encontrarle un sentido a todo lo que hacen, ¿sí? Incluso en las relaciones, si la relación con su pareja, por ejemplo, no tiene un sentido práctico, un proyecto en conjunto, pues no tiene ningún sentido seguir en la relación. Para las lunas de tierra es muy importante la estabilidad material, es muy importante la seguridad, es muy importante trabajar por algo que pueda ser materializado, que pueda verse en ese mundo tangible. Entonces terminan siendo lunas muy detallistas, muy serviciales, muy poco afectuosas, ¿cierto? Entonces no van a ser lunas que sean cariñosas, que sean amorosas, que sean muy, muy gestuales. No, su forma de demostrar ese amor y de expresarlo en el otro es haciendo algo por el otro. Entonces, como las mamás que están pendientes de la ropa de sus hijos, del alimento de sus hijos, o los papás que están pendientes de que tenga todo lo necesario para ir al colegio, o de la pareja que está pendiente de cuando llegue de trabajar entonces tenga la cena lista, o etcétera, ¿cierto? Entonces, ese amor es en servicio del otro, esa es la forma como demuestran que los demás son importantes, que los aman, aunque a través de las palabras y de los gestos sean un poco reservados, ¿cierto? Y parte también de la energía de ese elemento tierra, pues los vuelve muy introspectivos, ¿sí? Muy introspectivos también en ese sentido emocional. Por eso las personas que les cuesta, de acuerdo también a su naturaleza, expresar esas emociones, pues no quiere decir que no sientan, ¿sí? Aunque a veces sintamos que pareciera que es frío, pareciera que nada le toca, que nada lo moviliza, que nada le duele, parte de estas lunas de tierra son las más sensibles también, ¿cierto? Entonces, esto es para que comencemos a entender que cada uno, ¿sí? Tenemos una forma distinta de amar y una forma distinta de expresar el amor. Y no siempre vamos a esperar que el otro nos devuelva de la misma manera ese afecto y esa atención. Y eso es lo más importante de poder comprender nuestras lunas.
Bueno, por aquí nos dicen, bueno, Dalia, tú eres luna en Tauro, ok, entonces te vas a poder identificar también, digamos, muchísimo con las cualidades y las características que estamos compartiendo el día de hoy. Parte, por ejemplo, como una luna en Tauro, por ejemplo, pues va a ser muy dada, por ejemplo, también a sentirse a gusto a través de actividades muy hedonistas, ¿cierto? O sea, de comer rico, de salir a lugares hermosos, de sentirse que puede disfrutar sus cinco sentidos a todo esplendor, ¿cierto? Una luna en Virgo, por ejemplo, va a ser muy estricta, va a ser muy exigente. Parte de demostrar también es que el otro le importa es a través de haz esto bien, pones tú en orden, esfuérzate, ¿cierto? O sea, hay unas cualidades propias de cada uno de ellos. Algo que les molesta, por ejemplo, a esas lunas de tierra son los diálogos frívolos. Hablábamos hace un momento que para las lunas en Virgo es muy importante eh, que todo tenga un sentido, que todo tenga una profundidad también, ¿cierto? Porque recordemos que estos signos de tierra también son muy reflexivos, son muy de mucha lógica también. Otra cosa que les molesta también y les cuesta también muchísimo, son los cambios, ¿cierto? Por este elemento tierra tan resistente. Claro, son personas, por ejemplo, que diseñan un propósito y tienen una dirección fija, casi como en línea recta de cómo se van a desarrollar las cosas, y si sucede algún imprevisto o algún cambio de última hora les va a costar muchísimo moverse de ese lugar mental y emocional, y flexibilizar también, digamos, esos cambios. Todo lo que tenga que ver con un riesgo a perder su estabilidad material también, digamos, es una de las cosas que más va a afectar a las lunas en tierra, ¿cierto? Entonces, otra cosa, por ejemplo, también es la crítica. Las lunas en tierra son muy críticas, y asimismo se critican muchísimo más, entonces no van a tolerar que nadie venga a criticarles ni a hacerles algún tipo de evidencia de algún tipo de error, porque ellos son los más críticos, entonces no necesitan que alguien más se lo recuerde, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de lunas en tierra, estamos hablando de lunas que son muy organizadas, de lunas y el concepto del orden es diferente para todos, pero aún así en esencia son muy organizados, son muy estables, le dan una importancia muy grande al tema del dinero, al tema de los recursos, al tema de tener sus vidas en orden, ¿cierto? No solamente desde un aspecto material, sino también desde un aspecto emocional, ¿cierto? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños que tienen este tipo de lunas, pues obviamente quieren tener su cuarto o sus cosas en su orden, ¿sí? No querer compartirlo con alguien más porque van a tener temor a que alguien se los dañe o que alguien les cambie de lugar algo. Entonces van a ser, digamos, casi unos niños con una naturaleza casi muy madura, pues muy adulta para su edad, ¿sí? Y, y sobre todo esto se empieza a evidenciar muchísimo con las lunas en Capricornio, ¿sí? Eh, que terminan siendo un poco niños huraños, ¿sí? Mal geniados, casi mala clases en sus actividades o en ciertas reacciones personales. Esto, pues digamos, son datos un poco más generales. Y bueno, Diana, ya hablamos de la luna en Géminis, que es una luna de aire, ¿sí? Que expresa el amor a través de las palabras. Paola nos dice que es luna en Sagitario. Bueno, estas lunas son lunas de fuego, y son lunas que, por ejemplo, una luna en Sagitario va a sentirse segura y se va a sentir tranquila, y va a sentir que tiene una vida emocional satisfactoria cuando puede aprender, cuando puede enseñar, cuando puede viajar, cuando tiene libertad para hacer lo que desee hacer y poder también explorar toda su creatividad. Vamos a continuar este viaje con las lunas de agua, que son las lunas que están representadas en Cáncer, en Escorpio y en Piscis. Y dejé las lunas de agua para esta parte porque cuando hablamos de agua estamos hablando de emociones, y cuando hablamos de emociones estamos hablando también de intuición, estamos hablando de imaginación, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de esa otra cara de la luna también.
las lunas de agua son de las lunas más emotivas, son de las lunas más sensibles, de las lunas más intuitivas, ¿sí? De las lunas también que necesitan que sean comprendidos sus sentimientos. Entonces, claro, se van a desarrollar unos sentimientos de mucha empatía, de mucha compasión, de mucho amor incondicional. Son lunas muy cariñosas, muy cariñosas en los gestos, en la forma como hablan, en lo que hacen por los demás. Son muy cariñosos. Son muy mamás, ¿cierto? Porque las emociones recoge también toda esa emotividad. Ahorita, por ejemplo, estamos en temporada cáncer. Esas lunas en cáncer terminan siendo unas mamás, terminan maternando a todo el mundo, maternando a las parejas, maternando la familia, maternando los amigos, maternando sus proyectos. Es una luna muy maternal. Entonces, claro, su expresión del amor hacia el otro es yo te aconsejo, yo te ayudo, yo te sostengo, ¿cierto? En estos días, a través de las historias, hablábamos de cuál era el arcano, por ejemplo, en el tarot que representaba a esa madre, y es la emperatriz, ¿cierto? La típica mamá, o al menos como nos lo enseñaron en nuestra cultura, que es capaz de sacarse el pan de la boca por dársela a alguien más. De alguna manera esa es una característica que se replica también a través de estas lunas. Entonces terminan siendo muy generosas, entregándose en demasiado a los demás, hasta el punto que se olvidan de sí mismas, ¿cierto? Y uno de los desafíos más grandes de estas lunas es poder establecer límites, poder cuidarse, darse en prioridad. Son lunas de agua que hablamos que son lunas muy sensibles, muy emocionales, que generalmente presentan muchos altibajos emocionales. Podemos estar en un casi bipolares, ¿cierto? Entonces en un momentico podemos estar súper bien, pero al otro podemos estar muy mal, que se toman las cosas muy personal, cuando sienten que sus sentimientos han sido heridos o no son comprendidos o no son entendidos. Para ellos ese tema de las emociones y el sentimiento es vital, ¿cierto? Y eso hace parte de su naturaleza. Entonces esa sensibilidad también pues, nos lleva a, pues, a desarrollar unos apegos, una sobreprotección, ¿cierto? Tiende muchísimo a la exageración. Y de esta manera podemos comenzar a entender también, por ejemplo, que si ustedes empiecen a preguntar cuál es la luna de mi mamá, ¿cierto? Para poder entender tal vez por qué era tan afectuosa o tan sobreprotectora, o porque por el contrario era tan fría, y entonces nunca sentí, por ejemplo, que expresara el amor a través de abrazos o a través de esos toques de cariño, sino que por el contrario era muy rígida y era muy exigente. Entonces eso, claro, eso por supuesto nos va a ayudar también a entender ese vínculo con mamá y qué tanto también impactó en mi relación con ella, y también muy posiblemente qué heridas o qué vacíos emocionales yo siento que todavía quedan ahí esperando ser llenados por otras personas, ¿cierto? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Cuando yo siento que tenemos esos vacíos de lo que me hizo falta de mis padres, es lo que yo termino esperando que llenen otras personas, y especialmente eso lo empezamos a evidenciar también en las relaciones de pareja. Entonces, la idea de empezar a conocer nuestra luna es porque necesitamos también empezar a crear una conciencia de esta ciclicidad. Yo las invito para que ustedes puedan participar de nuestro consultorio gratuito todos los miércoles de 10 a 12 del día. Y ahí en el consultorio hay muchas niñas, por ejemplo, que dejan sus inquietudes de, bueno, Moni, es que pues venía súper bien, todo estaba como que fluyendo, y ahora estoy como en una depresión, y ayer estaba bien, pero hoy estoy súper mal. Y cuando comenzamos a conocer nuestra propia luna es que comenzamos a entender por qué reaccionamos de esa manera. Y además, pues tenemos también que empezar a relacionar las fases. O sea, nosotros vamos viviendo diferentes fases lunares, y cada una de las fases pues nos despierta unos intereses, unas emociones, unas ganas distintas de hacer cosas diferentes y de actividades diferentes también. Entonces, ¿cómo podemos ser las mismas? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos ser las mismas con tanto movimiento y con tanta ciclicidad de la luna? Y esa es la manera como la luna nos influye
nos influye pues de forma muy contundente en nuestro día a día. Empezar a entender también esos cambios de nuestra luna, en nuestro ciclo menstrual, también es una herramienta de autoconocimiento grandísima. En mi canal de meditaciones ahí van a encontrar, por ejemplo, meditaciones con sus diosas lunares. Comiencen a identificar cuál es su diosa lunar, con qué diosas se conectan a través de su ciclo menstrual o con qué diosas se están conectando en este momento, si con una Artemisa que es independiente, como estas lunas de aire, muy mentales, con mucha libertad, con mucha independencia, ¿cierto? O si, por ejemplo, se pueden identificar con una Demeter, como unas lunas de agua que son súper hogareñas, que nutren, que nos nutren y que nutren también a las demás personas, que son como las mamás de nuestra casa. Entonces, cuando empezamos a entender cuál es la diosa con la que yo me estoy conectando en este momento, eso también nos habla muchísimo de ese propósito con el que yo me voy sintonizando en diferentes momentos de mi vida. Y este momento de nuestras vidas, con esta luna nueva precisamente que se va a dar hoy, en Cáncer, una luna nueva de inicios en Cáncer. Y cuando hablamos de Cáncer estamos hablando de energía de casa, de hogar, energía materna, de nuestras raíces, de nuestro clan familiar. Nos estamos conectando con todas las mujeres de nuestro árbol genealógico, nos estamos conectando con nuestras propias necesidades, ¿sí? Hay un inicio en ese campo emocional que necesitamos maternar a través de ese objetivo. Especialmente en este momento, precisamente esa luna se da en una cuadratura, que es un aspecto, digamos, desafiante, retador en nuestra vida, que es con Júpiter, que está en Aries. Y esto lo que significa es, Júpiter en Aries es, tú creas tus propias oportunidades, hazlo como tú quieras, como lo quieras desarrollar, como lo quieras hacer, pero simplemente hazlo. No lo pienses más y hazlo. Da el primer paso para que eso empiece a materializarse en el mundo. Y cuando hablamos de luna nueva en Cáncer, estamos hablando de un inicio, un nuevo inicio a nivel emocional, algo que necesitamos hacer por nosotras mismas. Lo hablábamos en estos días, puede ser ganas de independizarte, puede ser ganas de crear tu propio hogar, puede ser que este ya es el momento donde necesitas confrontar, por ejemplo, un tema de sanación de heridas de niñez, o necesites, por ejemplo, excavar algún tema también de ese árbol genealógico que como misión de vida también en este viaje personal necesitas hacerle frente y sellar con amor también esas heridas del pasado. Pueden ser muchas cosas, pero básicamente se va orientando también a todo ese tema emocional. Entonces, ¿cómo no entender que somos mujeres cíclicas y que estamos cambiando? Pues claro, ellos no nos entienden, pero nosotros tampoco nos entendemos porque podemos estar bien y mañana también. Pero también cómo podemos entender esos cambios. Pues cada paso, cada tránsito de la luna a través de nuestra propia carta astral y a través de todos los signos del zodiaco, pues van cambiando nuestra personalidad, va cambiando nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, cuando la luna está transitando en Aries, por ejemplo, que es el primer signo del zodiaco, que representa naturalmente una casa 1 en nuestra carta astral, que es la casa del yo, la casa de la personalidad, pues es una luna que nos está invitando a tomar inicios, que nos está invitando a desarrollar proyectos, que nos está invitando a movilizar una energía. Entonces, independientemente de cuál sea tu signo solar, independientemente de cuál sea tu signo lunar, cuando la luna está transitando un signo zodiacal específico, pues todo nuestro campo emocional de todo se dirige también a las cualidades de ese signo zodiacal. Por ejemplo, cuando la luna está pasando por Tauro, pues entonces vamos a tener más ganas de salir, de comer, de ver teatro, de escuchar música. Va a ser una luna más inclinada hacia el disfrute, por ejemplo, ¿cierto? O cuando la luna está pasando por Géminis, por ejemplo, pues entonces vamos a tener una necesidad ¿cuándo fue la última vez que me leí un libro? Hace rato que no leo, quiero leer, ¿cierto? Entonces voy a despertar un interés por, que un libro que me interese o algo que quiero aprender, o empezaré a recordar también todos esos cursos o todas esas cosas que he dejado pendientes en cuanto a aprendizaje, entonces van a volver nuevamente a mi conciencia para que yo pueda darle una atención también a eso. O también quiero salir con mis amigos y quiero conversar y quiero hablar y quiero intercambiar ideas. Cuando la luna está en Géminis, todas estas actividades
pueden despertar un interés en mí también, ¿cierto? Entonces, observar nuestra luna en nuestra cotidianidad nos va a ayudar a entendernos, ¿sí? Porque en algunos momentos estoy súper emocionada, súper enérgica, queriendo comerme el mundo, queriendo hacer una cantidad de cosas y a los 2 días ya no quiero salir de la casa. O a los 2 días ya digo, no, quiero es dormir, quiero hibernar, volverme invisible, que nadie me hable, que nadie me toque, que nadie me diga nada. Entonces, claro, cuando comenzamos a entender que esos ciclos y esas fases de la luna pues van cambiando y se van movilizando, nosotras también, nuestro campo emocional también se va movilizando. ¿Listo? Entonces, imagínense, la luna recorre cada 28 días el zodiaco, ¿sí? Y está en un signo zodiacal de 2 a 3 días, es decir, de 2 a 3 días nosotros estamos siendo prácticamente 12 mujeres distintas en una sola. ¿Sí? En una sola, o sea, es una locura, o sea, ¿cómo le vamos a pedir a los hombres que nos entiendan si esta locura nos cuesta a nosotras también entenderlo, ¿cierto? Una luna por Cáncer, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Hoy que estamos con esta luna nueva en Cáncer, entonces, claro, se vienen a activar muchos temas de familia, ¿sí? Muchos temas de familia, muchos temas de raíces, de tradiciones, de la relación con mamá, ¿cierto? Se viene a movilizar una energía interna a través de esas aguas, a través de esas emociones. De ayer a hoy, por ejemplo, van a empezar a notar, o pudieron haber notado, por ejemplo, el día de ayer me pasó muchísimo ese movimiento onírico, ¿sí? Se empieza a movilizar también toda esa información a través de los sueños. Entonces va a ser un momento muy importante para que mediten, para que registren su sentir. Hay cosas en el mundo simbólico que no tienen un sentido, que a veces ni siquiera lo entendemos, pero créanme que todo comienza a tener sentido en el momento que necesite tenerlo, ¿sí? Y todos son señales que nos va entregando la divinidad, y lo que nosotros realmente tenemos que hacer es empezar ahí a ubicar las piezas para que en algún momento eso empiece a encontrar sentido. Entonces, los sueños, las conversaciones, lo que hemos venido sintiendo, recuerdos de estos últimos días, son señales de esos aspectos de Cáncer que necesitamos darle atención, ¿cierto? La luna que viene a reflejar también toda su luz, toda su energía en las noches, sobre todo en temporada de Cáncer, es una temporada magnífica, sobre todo para nutrir también y dominar esas capacidades intuitivas que tenemos, utilizar tus oráculos, utilizar tu tarot, meditar muchísimo, pintar, es decir, cualquier actividad que te ayude a conectarte con tus sentimientos, pues va a ser muy importante también que lo puedas utilizar, ¿cierto? Recordemos que en temporada Cáncer, independientemente del signo que seamos nosotros, toda nuestra conciencia va a Cáncer, ¿sí? Entonces, si son Sol Cáncer o Luna en Cáncer, pues con mayor razón tienen elemento agua por partida doble, ¿cierto? Entonces van a estar mucho más emocionales. Pueden incluso notar que cada año en temporada Cáncer sucede algo trascendental que tiene que ver con la familia, ¿cierto? Porque vuelve y se movilizan esas memorias uterinas y esas memorias del linaje femenino también, sobre todo en esta época. Por ejemplo, cuando la luna está transitando Leo, pues queremos llamar mucho la atención, queremos relacionarnos con personas de nuestro propio nivel, queremos ser vistos a través de nuestras creaciones, a través de lo que hacemos, queremos un reconocimiento de nuestros proyectos creativos y queremos disfrutar muchísimo de nuestros hobbies, de lo que más nos gusta. Cuando la luna está en Virgo, por ejemplo, es una luna que viene a poner orden. Entonces, cuando la luna está en Virgo, te van a dar ganas, por ejemplo, de organizar tu cuarto, de hacer balance de tu closet, qué me sirve, qué no me sirve, qué regalo, qué dejo, qué llevo, a limpiar, ¿cierto? Y recordemos que todo ese aspecto de limpieza en el mundo físico, material, pues finalmente termina también ejerciendo un efecto interno a nivel emocional. Cada vez que limpiamos o movilizamos
un objeto que nos pertenece en este mundo material, de alguna manera hay algo internamente también que se está movilizando. Entonces cada vez que hacemos una limpieza o sentimos esa necesidad de limpiar algo en nuestros espacios personales, es porque hay una movilización también o hay una limpieza en curso a nivel emocional que también se está dando en nosotros. Entonces cada vez que ponemos en orden algo afuera, también lo estamos poniendo adentro. Entonces es una luna muy útil también, sobre todo como para darle también atención al dinero, para terminar asuntos pendientes, ¿cierto? Es que no he terminado este estudio o no terminé este trámite. Es muy interesante cuando va transitando esa luna en Virgo, nos pone útiles, ¿sí? Nos pone a finiquitar aspectos, situaciones, trámites, cosas que hemos dejado pendientes en otra ocasión. Entonces se vuelve muy útil, es muy interesante, sobre todo para hacer balances también, ¿sí? Balances de nuestro trabajo, balances de nuestras relaciones, etcétera. Cuando la luna está transitando en Libra, por ejemplo, ya hay un aspecto estético que toma relevancia, entonces queremos cortarnos el cabello, queremos un cambio de look, queremos ir a la peluquería, queremos ir de compras, queremos cambiar nuestro guardarropas, es decir, queremos vernos distintas, ¿cierto? Entonces es una luna que nutre muchísimo también nuestro amor incondicional, ponernos en primer lugar, vernos a nosotras mismas y mejorar algún aspecto de nosotras. Cuando la luna pasa por Escorpio, por ejemplo, entonces queremos sexo, ¿sí? Queremos disfrute. También es muy posible que muchos aspectos inconscientes se revelen también durante esa fase. Se abran velos de situaciones o de cosas que no habíamos visto. Los aha moment, ¿cierto? Que dice mi astral, que uno viene como, ok, ya lo entendí y tenía que ser en ese momento. También es una luna que nos pone a ser muy investigativas, a descubrir, bueno, cómo llegar al fondo de un asunto. Yo quiero saber esto, quiero saber la verdad, ¿cierto? Despierta, es una, de por sí la luna ya trae una carga intuitiva. Entonces, cuando transita por lunas de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, pues o sea, esa intensidad, esa intuición, esa canalización, esa mediunidad, pues se eleva muchísimo más. Entonces, cada tránsito de la luna pues va despertando diferentes facetas en nosotras, nos ayuda también a conocernos a través de múltiples maneras de ser y eso es lo más maravilloso de poder conocer nuestra luna, ¿cierto? Cuando pasa por Sagitario, por ejemplo, entonces nos sentimos que estamos encerradas, decimos, no, o sea, no quiero esta rutina, quiero viajar, quiero irme a la playa, o tengo ganas o se despiertan también estas ganas de poder conectar con personas muy espirituales, de hacer retiros, de vivir experiencias místicas, bueno, ahorita que está también todo el boom de la medicina chamánica, entonces tomar yagé, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero pues básicamente salir de esa rutina de lo mismo para una luna en Sagitario es vital, porque cuando empezamos a entender qué es lo que nos recarga nuestra luna, ahí es cuando sabemos que hemos llegado, digamos, como a cierto tope de la rutina y del estrés propio de cualquier tipo de actividad. Una luna en Capricornio, por ejemplo, cuando la luna está en Capricornio, entonces nos invita pues, a ocuparnos de nuestras responsabilidades, a ser mucho más maduros, en un tema profesional, por ejemplo, empezar a observar si hay algún tipo de ascenso posible porque quiero seguir escalando, ¿cierto? Y aprender de otras personas de experiencia también. Cuando la luna transita por Acuario, pues queremos socializar, queremos salir con los amigos, nos queremos relajar, es decir, son actividades muy propias de las lunas de aire, de tener su libertad, de hablar, de compartir con otros, muchas actividades de relajación, de curiosidad, de exploración, etcétera. ¿Cierto? Y también hay un aspecto muy importante y es que cuando hablamos de Acuario estamos hablando también de lo novedoso, de la tecnología. Entonces es muy posible que queramos de alguna manera actualizar nuestra vida, ¿sí? Actualizarnos. Y cuando está transitando por las lunas de Piscis, pues ya digamos que ya es un aspecto
más pacífico, ¿sí? Más generoso, queramos ayudar a otras personas, seamos mucho más empáticos con el dolor de otros. Es muy posible que hagamos nuestras las experiencias de los demás cuando esté la luna en Piscis, ¿cierto? Entonces, si soy una luna en Géminis, por ejemplo, que soy yo, entonces en una luna en Piscis puedo ser mucho más amorosa, puedo ser mucho más empática, puedo ser mucho más sensible al dolor del otro, lo que normalmente no lo soy, ¿cierto? Entonces, quisiera nadar, estar en contacto con agua, ¿cierto? Porque eso va a ser una de las actividades que para los Piscis los recarga y los relaja muchísimo. Y todo este tipo de actividades que nos conectan con herramientas de bienestar, escuchar música, ir a terapia, eh, tener, digamos, una regresión, una hipnosis, es decir, todo lo que nos conecte con este tipo de herramientas de conciencia, se despiertan muchísimo más con una luna en Piscis. Quiero que me lean el tarot, quiero ganar cierta claridad. Entonces, claro, durante estos tránsitos se vienen despertando también todas esas situaciones. Entonces, cuando hablamos también de la luna, estamos hablando de mucha intuición, ¿cierto? Y la mejor manera de poder escuchar nuestra intuición es escuchar el cuerpo, ¿sí? Porque muchas veces no logramos conectar con la veracidad de esa información, porque claro, nuestra mente está ahí todo el tiempo, hablándonos, conduciéndonos, decidiendo muchas cosas. Entonces hay ciertos momentos cruciales cuando nos dicen, bueno, pero es que escucha tu intuición, sigue tu sentir, pero uno puede llegar y decir, pero bueno, o sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo logro yo identificar que estoy escuchando mi intuición y que no estoy escuchando, y que no es mi mente la que me está hablando y la que me está diciendo todo este tipo de cosas? Y una de esas claves es el cuerpo, ¿cierto? La intuición se expresa a través del cuerpo. Entonces, cuando logramos, por ejemplo, sentir si necesitamos tomar algún tipo de decisión y se siente bien, se siente esa tranquilidad, esa calma, se siente que todo va a estar bien, pues ya digamos esa es una sensación que se empieza a expresar en el cuerpo. Así como cuando es todo lo contrario, que empezamos a sentir como un miedo, como cierto hormigueo en alguna zona del cuerpo, o algún tipo de molestia o ansiedad en el plexo solar. Es decir, esas son las sensaciones que nos corroboran también ese llamado de nuestro ser interno, ¿sí? Que es el que nos habla también a través de esa intuición, para poder dirigir también no solamente nuestras necesidades, sino también poder ganar claridad y poder encontrar una dirección para lo que estemos necesitando en la vida. Bueno, quiero que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues lo vayan dejando en el chat para poder dar respuesta. Y aparte que es muy importante todo lo que les acabo de decir para poder conocer nuestra luna, el segundo punto más importante de este trabajo de luna es madurar la luna, ¿sí? Y cuando hablamos de madurar la luna, pues básicamente lo que estamos haciendo es un proceso de trabajo interno de integrar esa madre interna en nosotras mismas para dejar de pedirle al otro o a los otros lo que yo necesito y empezar a dármelo yo misma, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de que es que yo siento que a mi mamá le faltó hacer esto conmigo o darme esto, o no entiendo por qué si todas las mamás deberían tal cosa o tal otra, mi mamá no lo hizo conmigo y a mí eso me hizo falta o me hirió, me hizo sentir, no sé, abandonada, rechazada, etcétera. Entonces yo sigo, ¿sí? Actuando desde mi niña herida, tratando de que sean los demás quienes llenen esos vacíos. Bueno, Dalia dice, Moni, ¿en hombres y mujeres es igual o es más intenso en las mujeres? No, claro, obviamente es mucho más intenso en las mujeres. Cuando estudiamos cartas natales y observamos que en esos hombres hay demasiada energía femenina, pues bueno, digamos que desde ese sentido también se vuelve muy intenso para los hombres. Por ejemplo, un hombre que sea Sol Escorpio o ascendente Piscis y tenga la mayoría de planetas
en otro signo de agua, por ejemplo, o sea, hay demasiado elemento agua en esa carta natal, entonces claro, ese campo y esa emocionalidad va a ser mucho más intensa que para otras personas. Y ahí no difiere si es hombre o mujer, ¿cierto? Pero entonces digamos que dejando de lado, sacando de la ecuación el tema del género, sí podemos observar que demasiada energía y demasiada energía planetaria en signos de agua, claro, nos empieza también, digamos, a generar esa volatilidad, esos profundos altibajos emocionales y va, por decirlo folclóricamente, como a meter más el dedo en la llaga, en esas heridas, en esos dolores que tengan que ver también con mamá, con mi niñez, con mis raíces, con todo lo que tenga que ver con temas emocionales. Entonces, cuando hablamos de madurar la luna, estamos hablando de madurar, ¿sí? De sanar esa niña interior, ¿cierto? Una niña interior que ha sido herida por una cantidad de situaciones que pudo haber vivido en su niñez y que aún en la adultez sigue esperando que ese rol materno de alguien subsane esas heridas y llene esos vacíos. Entonces por eso nos podemos encontrar en relaciones donde mi pareja termina convirtiéndose en mi mamá, es la que me materna, porque entonces me hace todo, me cuida, me lleva, me trae, ¿cierto? Entonces yo sigo desarrollando pues un rol todavía de niña, sí, que necesita ser cuidada, que necesita ser guiada, que necesita que le digan lo que tiene que hacer, que necesita que le den permiso para hacer o no hacer algo, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de madurar la luna es comenzar a darme a mí misma lo que yo realmente necesito, dejar de seguir culpando a otros por lo que no recibí y empezar a dármelo a mí misma. Y es básicamente, pues, esto es básicamente lo que también hacemos en el curso de astrología, que es utilizar nuestra propia carta astral para empezar a conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque finalmente ese termina siendo nuestro mapa de ruta para entender lo que hemos vivido, ¿sí? El por qué y el para qué, y el cómo todas esas experiencias pues empiezan también a reunir y a integrar lo que yo soy hoy, ¿sí? Desde un sentido, dejando a un lado si es bueno o es malo, más enfocándolo desde un sentido evolutivo, o sea, eso cómo me permite a mí crecer, cómo me permite hacerme mucho más consciente de cómo debo yo crecer y madurar esta luna y madurar esta vida emocional y empezar a mejorar una relación también conmigo misma para poder empezar a desarrollar unas relaciones mucho más conscientes con otras personas. Entonces es lo mismo que podemos encontrar y que seguramente ustedes van a poder evidenciar también si empiezan a hacer esa labor de retrospectiva en sus relaciones personales, como sus parejas también buscaron en ustedes esa madre materna, ¿sí? Esa madre materna para que les ayudara en algún aspecto de sus vidas y ustedes vienen a reemplazar ese rol de esa mamá que en cierto momento no entregó lo que debía entregar, pero pues que finalmente entendemos que todo hace parte de ese proceso perfecto de crecimiento y de maduración. O también cómo ustedes se ubicaron en esa posición de tratarlos como niños, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, ahí es cuando comenzamos a identificar esas disfuncionalidades, ¿cierto? Y esas disparidades en esos roles. Y la luna, digamos, es una de esas energías planetarias que más nos va a ayudar también a entender desde qué lugar emocional yo me estoy relacionando con el otro. ¿Sí? Si todavía lo sigo haciendo desde mi niña interior herida, que le reclama al otro atención, que le reclama al otro estabilidad, que le reclama al otro lo que necesita, o si de verdad yo ya he madurado esa luna interna a mí y me empiezo a dar a mí misma lo que necesito, entendiendo que cuando ya llego a una relación, es una relación que viene a fusionar aspectos de ambos, ¿sí? Pero donde cada uno puede seguir respetando y nutriendo su propia individualidad y su propia autonomía de la vida. Así que, pues, esta charla, pues prácticamente del día de hoy es para que empecemos a darle una mirada distinta a la astrología, ¿sí? Para que empecemos a desmitificar también el hecho de que es que la luna, Júpiter, Saturno, o sea, una cantidad de cosas que no, es que eso está allá, ¿cierto?
No, finalmente también está representado en mi vida. La luna está representada a través de mis emociones, a través de la relación con mi mamá, a través de esa relación con la que yo nutro mi niña interior, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, hay una cantidad de energías planetarias que también se expresan en mi vida de diferentes maneras y me pueden ayudar en mi labor profesional y me pueden ayudar en encontrar ese propósito de vida o me pueden ayudar, por ejemplo, a desarrollar mi proyecto personal. Entonces, es comenzar a observar este camino eh, como un apoyo también de la divinidad, porque a veces nos sentimos que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones hasta que nos damos cuenta que es que ese manual de instrucciones sí existe, ¿sí? Y cuando nos vemos enfrentados a muchos desafíos y a muchos aprendizajes y no sabemos qué hacer, pues hay una cantidad de herramientas, incluso como la astrología y como el tarot, que nos pueden ayudar a encontrar también ese camino de vuelta a nosotros mismos. Porque este camino no es hacia afuera, este camino es volver nuevamente a nosotros, donde está nuestro hogar. Y eso es lo que está representando esta temporada Cáncer y eso es lo que está representando esta luna del día de hoy. Que volvamos nuevamente a nosotras, ¿sí? Que tanto de esa atención que le damos a otras personas, viviendo a través de la vida de otras personas, satisfaciendo las necesidades de otras personas, poco o la mayor parte de toda esa energía y de esa atención, pues no la entreguemos a nosotras mismas y empecemos a darle un poco de valor y de conciencia también a nuestra vida. Hola Sandra, mi hijo es Luna en Escorpio, ¿cómo es su energía? Bueno Sandra, llegaste un poquito tarde, pero te resumo, pues es una energía muy, muy compleja, ¿sí? Porque son personas muy, muy sensibles que tienden a no expresar sus emociones. Incluso de su faceta externa parece que estuvieran perdidos, que no sintieran nada, que nada les importa, ¿cierto? Muchas veces muy quisquillosos, con comunicaciones muy punzantes, que movilizan y le sacan el diablo a todo el mundo a su alrededor, pero también son personas muy, muy intuitivas, son muy sensibles, muy inteligentes. Yo los llamo que tienen corazón de investigador, o sea, son personas que saben, sienten cuando les están diciendo la verdad o cuando les están mintiendo, cuando hay algo que no funciona como alrededor, como cuando uno dice es que aquí hay gato encerrado y esta no me la creo. Las personas con luna en Escorpio son súper inteligentes, son como unas antenas vivas todo el tiempo. Y son súper, súper intuitivos. Son personas que les interesa también muchísimo todo este mundo, todo lo que tenga que ver con la astrología, con el tarot, con la psicología. Son personas que, por ejemplo, dentro de sus profesiones le va a gustar todo lo que tenga que ver con criminalística, todo lo que tenga que ver con lo oculto. Son realmente personas muy, muy interesantes, ¿cierto? Bueno, y bueno, no, finalmente quiero agradecerles este espacio. Quiero invitarlos a que ingresen al link en la bio de Instagram. Ahí van a tener un PDF con información de las lunas, con información de rituales, también unos enlaces para que puedan identificar también en su fase lunar de nacimiento. Eso también habla muchísimo también acerca de nosotras mismas. Y pues que hagan parte del próximo curso que vamos a iniciar el 9 de julio, el curso de astrología, que va a ser un curso muy experiencial. Es un curso para ambas personas, para ambos públicos, ¿cierto? Para un público pues que sea terapeuta o que dentro de su profesión quiera aprender una nueva labor para integrarla también, digamos, a sus actividades, o también para personas comunes y corrientes, ¿sí? Que quieran utilizar esta guía de astrología para su propia vida, ¿sí? Para entenderse mejor, para poder empezar a leer sus propias experiencias, sus propias circunstancias, aprender a ubicar los tránsitos para que empiecen a identificar cómo influye en su vida, cuáles son los mejores momentos para tomar decisiones, cuándo son los mejores momentos para movilizar, para cerrar ciclos, para salir del país, para avanzar. Es decir, recuerden que nuestra carta astral es una guía y ahí están todas las respuestas, ¿cierto? Entonces este curso está desenfocado en que tú puedas aprender todos estos aspectos desde tu propia carta astral, que tú puedas iniciar tu propio viaje de autoconocimiento con tu propia carta astral, descubriendo todos esos tesoros, descubriendo toda esa riqueza energética de la que habla cada uno de tu signo, de los planetas que están ubicados en tu carta natal, y comiences a entender cómo todo empieza a tener sentido en la vida, ¿sí?
porque finalmente esa es una huella cósmica que nos representa infinitamente. Y es uno de los recursos más maravillosos que yo he podido encontrar también, no solamente para entender mi camino personal, para poder también hacer mucho más consciente mi proceso evolutivo, sino también porque en mi cotidiano y en el día a día es una herramienta maravillosa y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Así que las inscripciones están abiertas, iniciamos el 9 de julio, vamos a tener clases los sábados cada 15 días. Y bueno, y como ya muchas personas conocen mi metodología, vamos a tener clases muy dinámicas, muy reflexivas, muy prácticas, así que no vas a necesitar ningún tipo de conocimiento de astrología para poder estudiar. Y va a estar acompañado de una cantidad de material de acompañamiento diverso, como audios, meditaciones, ejercicios de conciencia, bibliografía, y vamos a tener pues una cantidad de prácticas en base también a las propias cartas natales de los estudiantes. Así que, bueno, si resuena contigo, si es un conocimiento que te llama la atención y que quisieras profundizar para tu vida o para tu labor terapéutica con otras personas, pues bueno, siempre serás bienvenida a este universo multicolor.